Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Ahorita estamos recibiendo lluvias de gracia, allá afuera ya todo el día va a estar lloviendo. Y acuérdense que en la palabra de Dios se nos menciona como una muestra del amor de Dios para con nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es parecido al que habíamos mencionado el domingo pasado. Lo que pasa es que si se acuerdan, el domingo pasado estuvimos hablando de las consecuencias físicas y eternas del pecado. Entonces el día de hoy vamos a ver las bendiciones físicas y eternas de la obediencia. Es el tema del día de hoy, las bendiciones físicas y eternas de la obediencia. Y la vez pasada lo que había yo hecho es primero ver lo del Nuevo Testamento y luego del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que la vez pasada le estaba mencionando cómo el Antiguo Testamento menciona más las bendiciones físicas, más que hablar de las bendiciones eternas en el Antiguo Testamento? Eso se lo decía al pueblo de Israel. Y como ahora en el Nuevo Testamento se enfatiza más lo que son las bendiciones eternas más que las físicas. Pero el día de hoy, entonces, lo que vamos a hacer es ver primero lo que menciona el Antiguo Testamento y luego vamos a ver lo que es el Nuevo Testamento. En otras palabras, vamos a ver el énfasis primero físico en el que se menciona en el Antiguo Testamento y luego vamos a mencionar las eternas que se mencionan en el Nuevo Testamento, las bendiciones de las físicas y eternas de la obediencia. Es el tema del día de hoy. Entonces, si pueden ir conmigo, vamos a ir Deuteronomio capítulo 28, 1 al 14. Deuteronomio capítulo 28, 1 al 14. Viene siendo del versículo 15 en adelante, donde se mencionan las consecuencias malas por la desobediencia y por el pecado. Pero hoy vamos a ver la primera parte, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14, que ahí se mencionan las bendiciones que Dios le decía al pueblo de Israel. Deuteronomio 28, 1 al 14, que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dice, bendito, versículo 3, bendito serás, dice, tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Dice, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Dice, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Cuándo? Guarde los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y si verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces uno puede ver, ¿verdad? Y este nada más es un botón de muestra de todas las bendiciones que Jehová Dios le daba al pueblo de Israel, a Josué, ¿verdad? Y hay a principios del libro de Josué, uno puede ver, o sea, las bendiciones así físicas y materiales que les prometía, si obedecían y guardaban sus mandamientos. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, que es bien importante, hermanos, que veamos cómo la obediencia el día de hoy afecta no nada más el lugar, ¿verdad?, donde vamos a ir, ¿verdad?, en nuestro destino final, nuestro destino eterno, sino también, ¿verdad?, aquí en esta vida. Nadie de ustedes, ¿verdad?, podrá decir, ¿verdad?, que una persona que deja de ser mentirosa no es bendecida aquí en la tierra. Una persona que deja los vicios
vaya que sí, ¿verdad? También es bendecida. Una persona, ¿verdad? Que deja de mentir, una persona que deja de chismear, una persona que deja de robar, una persona que deja de fornicar. ¿Sí me explico? O sea, una persona, ¿verdad? Cuando uno se convierte a Cristo y uno deja de hacer las cosas malas, en serio, hermanos, hay una gran diferencia en la persona. Me refiero en el sentido, no nada más en el hecho de que cómo actúa él para con los demás y llevar una vida santa, sino también las bendiciones que acarrean el hecho de que uno sea un obediente a Dios. Entonces, por eso, bien importante, ¿verdad? Que nosotros veamos, ¿verdad? Que si no andamos por buen camino, entonces veamos que cosas malas no están pasando, pues puede ser que sea por eso, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante en el caso de todos nosotros que seamos bien obedientes y cómo realmente, aún en esta vida, aún antes de que seamos juzgados por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Aún antes de que venga aquí su venida, su segunda venida, cómo afecta, ¿verdad? Lo que hacemos aquí en la tierra, afecta y a consecuencia ya sea para mal, si estamos haciendo mal, o como estamos enfatizando el día de hoy, hay bendiciones tremendas para aquella persona que es obediente el día de hoy. Ahora vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y vamos primeramente a Mateo 28, versículo 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Aquí quiero mencionar, ¿verdad? Esta última parte de Mateo. ¿Por qué? Porque entonces no nada más el hecho de que se menciona una bendición bien bonita, sino también es nuestro empezar, ¿verdad? Como discípulos de Cristo. Entonces en Mateo 28, versículo 19 y 20 dice, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 20, fíjense lo que dice Jesús, vea. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, que sean obedientes. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, entonces se menciona cómo en la palabra de Dios se menciona obviamente que tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Creer, ¿verdad? Que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que Él nos salvó, que Él murió por nosotros y entonces nos confesamos nuestra fe, ¿verdad? Nos arrepentimos de los pecados, nos bautizamos y es como dice aquí entonces que es como iniciamos nuestro discipulado y Él dice algo, una cosa bien bonita que menciona aquí, una bendición, es decir, que aquí dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, por eso es bien importante, hermanos, que nosotros veamos esa bendición que es diferente para aquella persona que no ha rendido su vida a Cristo. Es el hecho de que Él está con nosotros, dice, hasta el fin del mundo, dice, todos los días, hermano. Y cuando dice todos los días se refiere a los 365 días de la semana. Y si es año bisiesto, pues el 366 año día de la semana. Entonces, por eso es bien importante, hermanos, Dios está con nosotros, ¿verdad? Pero como dice ahí, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, muy importante es el hecho de que Dios no se separa de nosotros, pero tampoco nosotros nos separemos de Él. ¿Cómo? No guardando las cosas que Él nos manda. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 36 al 39. Entonces, acuérdense, primeramente, si uno es obediente, ¿qué pasa? Él está con uno todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, Hechos capítulo 2, versículo 36 al 39, dice así, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, obviamente se compugieron de corazón, ¿por qué? Porque creyeron el mensaje. Y dice el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, entonces uno puede ver aquí, entonces, ¿cuál es la obediencia? Ahora, ellos ya habían creído. Entonces, ¿cuál es la obediencia? El hecho de que se tenían que arrepentir y se tenían que bautizar. Y dice ahí una bendición o dos bendiciones muy buenas en el versículo 38. ¿Qué es lo que entonces pasa? Entonces, cuando entonces uno cree que Jesús es el Hijo de Dios y uno lo invoca, ¿verdad? Cuando uno se bautiza, entonces dice aquí que uno y se arrepiente.
dice que uno tiene perdón de los pecados. Hermano, estamos hablando de algo muy grande. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, imagínense, yo le quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes saben cuántos pecados han cometido en toda su vida? ¿Cuántos pecados han cometido en toda su vida? Yo creo que serían, como dicen, 50. No, no 50 pecados, sino que no tengo cuenta, es 50, o sea, es demasiado. O sea, no hay cuenta de realmente saber cuántos pecados hemos cometido y solamente un pecado. Es decir, no se requiere 2 o 3 o 5, 100 o 1000 o 1 millón, sino el hecho de que uno haya pecado una sola vez. Ya con eso, ¿verdad? Es digno de muerte. Entonces, por eso es bien importante ver el gran sacrificio que Cristo hizo, que Él murió, Él recibió la ira de Dios por mí, para que yo no tuviera que recibir la ira de Dios, sino que yo tuviera un camino, una oportunidad, una chance para ir al cielo, al Padre. Un versículo de la Biblia dice que Él murió por nosotros para llevarnos a Dios. Bien bonito, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante esto. Ahora, quiero decirles aparte de esto. Cuando dice eso de que uno se arrepiente y uno se bautiza y uno perdón de pecados, acuérdense, ¿por qué uno tiene perdón de pecados? Por lo que Cristo hizo en la cruz por mí, porque Él los pagó por mí. Y luego dice, y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Entonces, por un lado, me quita, me borra, vea, porque Él los paga, vea, Él los pagó en la cruz, Él me quita, vea, todos los pecados, o Él me los borra, Él los paga, vea, por mí, por lo que Él hizo en la cruz. Pero no nada más eso, es el hecho de que ya no soy deudor. En mi alma ya no es deudor en el sentido de que dónde voy a ir yo al final de los tiempos, vea, después en el día del juicio, sino que Él me da el Espíritu Santo, hermano. Hay otra cita en Juan donde se menciona que no nada más es el Espíritu Santo, sino que también llega a decir, dice, y el Padre y yo entraremos a Él y cenaremos con Él. O sea, entonces menciona en Juan, ¿verdad? Cuando está hablando del Espíritu Santo, el Consolador que va a venir a nosotros, y luego después dice, ¿verdad? Que el que me ama a mí, ama al Padre, y luego que ambos vendremos y haremos morada con Él. Entonces es el Padre, es el Hijo, el Espíritu Santo, según lo que el Señor nos enseña en el Evangelio de Juan. Pero hermanos, eso se lo da otra vez a quienes, a los que entonces obedecen, lo obedecen al Señor Jesucristo. Entonces el hecho que tenemos su Espíritu en nosotros, el sello de salvación, hermanos, muy importante eso. Ahora algo que les quería decir, el versículo 39, por eso lo añadí, el versículo 9, 39, porque dice, para que vosotros, dice, porque para vosotros es la promesa, y luego que dice, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Ahora, otra vez, cuando entonces ellos obedecían, los que estaban ahí escuchando, no significaba que, yo me bautizo y ya toda mi familia es salva. No, sino que es el hecho de que cuando entonces yo escucho el mensaje, yo recibo el mensaje, yo entonces me bautizo, o sea, yo, entonces, ¿qué pasa? Entonces hay obviamente la oportunidad de entonces yo llevar el mensaje que a mi familia y yo también contarles, o sea, ¿cómo se llama? La salvación no nada más es para mí, sino que yo también se la puedo impartir, se la puedo compartir a mi familia. Por eso dice ahí, pues no nada más es para vosotros la promesa, o sea, también, ¿verdad? Compártensela a los otros, dice, y para vuestros hijos y para todos los que están, dice, lejos. Y luego, como dice ahí al final, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué cosa? Llamare. Acuérdense que la manera en que Dios nos llama es a través del Evangelio, el Evangelio de la paz, el Evangelio de Jesucristo. Es la manera en que Dios nos llama. Pero como dice la palabra de Dios, muchos son llamados, pero pocos escogidos, porque ¿quiénes son los escogidos? Los que entonces sí reciben el mensaje de salvación y lo obedecen. Entonces, por eso, entonces, la manera en que entonces uno lo puede distribuir a sus hijos y a todos los que están cerca de uno, ¿verdad? O como dice ahí, hasta los que están lejos y hasta el día de hoy lo podemos hacer a través del internet. Entonces, llamándoles a través del Evangelio para que ellos también puedan recibir la promesa del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la salvación, de lo que estamos hablando el día de hoy. Ahora vamos a ir a Hechos 16, versículo 30 al 34, otra parte donde se nos menciona eso de la familia. Entonces, Hechos 16, 30 al 34. Hechos 16, 30 al 34, que dice, y sacándolos, acuérdense que la historia del carcelero de Filipos. Entonces dice capítulo 16 de Hechos, versículo 30 al 34. Dice, y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Acuérdense que ahí en Hechos 2 habían dicho, varones hermanos, ¿qué haremos, verdad? Y acá dice, ¿verdad?
el carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, otra vez, ya no lo malentiendan, no piensen de que, mira, pues yo solamente creo y ya toda mi familia se salva. No, porque acuérdense que en primer lugar ni siquiera él sabía quién era el Señor Jesucristo, apenas le iban a contar. Pero ¿qué pasa? Entonces lo iba a poder compartir con su familia y el contexto lo dice. Entonces ellos le dijeron de buenas a primera, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no nada más tú, por decirlo así, sino también tu casa. Y él dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él, ¿y qué dice? Y a todos los que estaban en su casa. Y lo dice el versículo 33, y él tomándolos, o sea, el carcelero de Filipos, dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, hermanos. Entonces es algo muy importante, hermanos, una bendición eterna por la obediencia es la salvación, hermanos. Entonces por eso es bien importante, hermanos. Hay unos stickers por ahí, unas calcomanías que dicen, solo Jesús salva. No sé si ustedes lo han visto. Solo Jesús salva. Bueno, una vez fui yo a El Salvador, al país El Salvador, y creo que era el hermano Hipólito Ibáñez. Y él tenía la calcomanía, pero decía de esta manera, solo Cristo salva, pero tenía añadido algo más, el sticker, decía, solo Cristo salva a los que le obedecen. Entonces dije, oh, wow, mire, ese no lo había visto, muy bueno, muy cierto, solo Cristo salva a los que le obedecen, muy importante, ¿verdad? Porque unos sí dicen, sí, soy, y, dice, y creen, yo sí creo ¿verdad? Que Cristo es el Salvador, pues sí, pero no lo obedecen. Entonces, bien importante la obediencia, no nada más otra vez, como les digo, para bendiciones físicas y materiales aquí en esta vida, sino que también, ¿verdad? Las espirituales, las eternas, ¿verdad? Muy importante ser salvo de esta perversa generación, como Pedro también les dijo ahí en Hechos capítulo 2. Y luego dice aquí, entonces el Hechos capítulo 11, versículo 14, nada más voy a leer esa cita, pero Hechos 11, 14, aquí el contexto está Pedro platicándole o reportando a la iglesia ahí en Jerusalén de lo que había sucedido en la casa de Cornelio, es decir, lo que había sucedido en Hechos 10, en las cuales Cornelio se había salvado, pero no nada más él, sino también, ¿verdad? Su casa, su familia, y hasta dice que él había invitado también no nada más a su familia, sino a sus amigos más íntimos. Y dice ahí en Hechos 10 que ellos fueron salvados y que Pedro los ordenó a que se bautizaran, ¿verdad? Entonces es bien importante, como dice Hechos 11, 14, cuando el apóstol Pedro está platicándoles de cómo vea, se convirtió Cornelio y su familia, dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahí en el contexto está el apóstol Pedro hablando de cómo Cornelio le contó a él, de que como un ángel del Señor, ¿verdad? Se le apareció y le dijo, ve por Simón Pedro, vea, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y es en Hechos capítulo 10 que se menciona, ¿verdad? Eso de que cómo sucedió, ¿verdad? Todos escucharon el mensaje de salvación, todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Todos fueron bautizados. Entonces uno puede ver, ¿verdad? Que cómo la obediencia es tan importante. Ahora, Romanos capítulo 8, el versículo, voy a leer el versículo 11 y el versículo 16 y 17, ¿verdad? Para ver más bendiciones acerca de bendiciones eternas por la obediencia. Hechos 8, versículo 11, dice así, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, algo, hermanos, que es lindísimo que vamos a tener la oportunidad nosotros como cristianos es la resurrección de los muertos. Es el hecho de que vamos a resucitar y en cuerpos incorruptibles. Para más información de eso, usted puede ir a 1 Corintios capítulo 15. Se le llama
el capítulo de la resurrección, porque habla acerca, primero está hablando del evangelio, que como Cristo murió por nuestros pecados, cómo fue sepultado, resucitó al tercer día, y luego cómo apareció y todo eso, y luego ya menciona acerca de que como Cristo resucitó, también nosotros seremos resucitados, y hablando de una resurrección en la cual vamos a ser resucitados en cuerpos incorruptibles, unos cuerpos eternos, unos cuerpos gloriosos, hermanos. Entonces, esas son bendiciones eternas, hermanos, que hay que considerar bastante, bastante el día de hoy y que nos estimulen a seguir siendo obedientes. Entonces, dice aquí entonces Romanos 8, versículo 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos de Jesús mora en vosotros, es el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, dice, también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por eso que es muy importante, hermano, que entonces uno muera en Cristo, o como dice la palabra de Dios, dormir en Cristo, o en otras palabras, el hecho de que uno muera como cristiano en el sentido de que no pensemos de que una vez que una persona haya muerto, todavía tiene chances para ser salvo. No, hermanos, es en vida que tenemos que obedecer. Una vez muerta la persona, queda sellado su destino. Entonces, por eso es bien importante que nosotros nos hagamos cristianos o nos obedezcamos y tengamos el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice ahí entonces, en el versículo 16 y 17, Romanos 8, 16 y 17, dice, el Espíritu mismo que está en nosotros da testimonio a nuestro espíritu, o sea, porque está en nosotros, de que somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Sí fijan? O sea, entonces por eso cuando dice en una historia que llega a relatar Jesús, dice que entonces cuando Él envía a los ángeles por las almas, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo van a saber los ángeles quiénes son de Cristo y quiénes no? Acuérdense, los ángeles son seres espirituales. Ellos van a poder ver quién tiene el Espíritu Santo y quién no. Entonces, es el sello de salvación, dice en otra palabra, en otra parte de la Biblia, que es el sello de salvación, ¿verdad? Para nuestra redención. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos el Espíritu Santo. Dice el versículo 16, Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, muy importante, somos hijos de Dios y entonces tenemos derecho a la herencia como hijos legítimos de Dios a través del Espíritu Santo, a través de lo que Cristo hizo por nuestros pecados y a través de que nosotros recibimos su evangelio, ¿verdad? Como dice, no somos amor por obras, sino por fe en el Señor Jesucristo. Y cuando realmente tenemos fe en el Señor Jesucristo, vamos a obrar según las obras que Él tiene preparado para nosotros, para que Él ya nos lo preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, Hechos 5:32 dice, Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. Una cita muy importante, porque queda bien clara ahí la conexión. ¿Cómo dice otra vez? Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, ¿cómo dice ahí? El cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. Una cita muy importante. Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Muy importante la obediencia. Ahora, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13 y 14 dice así. Segunda de Pedro 3, 13 y 14 dice, pero nosotros, o sea, después de que habla acerca de la ira de Dios que van a recibir todos los malvados, en segunda de Pedro 3, versículo 13 y 14, menciona las cosas buenas para el que es cristiano. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, otra cosa, hermanos, hablando de bendiciones eternas para los que le obedecen, es el hecho de que vamos a vivir en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Este mundo en el cual vivimos el día de hoy, hay tanta injusticia,
tanta impiedad, tanta maldad, que en serio que uno se queda pensando, ¿cómo es posible? Pero así es el pecado, así es los que se dejan tentar por el maligno y los que andan ahí viviendo según la carne. Es espantoso e increíble todo lo que hacen y la maldad y la injusticia que existe el día de hoy. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Por sus promesas, como dice ahí, nosotros esperamos según sus promesas, las promesas de Dios, y Dios es fiel. Dice que cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Cuando dice cómo mora la justicia, se refiere a mora solamente la justicia. Entonces, versículo 14. Ahora, por eso no vamos a andar pensando, bueno, como yo espero tantas cosas eternas bonitas, ay, pues gracias a Dios, y luego yo ando ahí de desobediente. No, sino que eso me impulsa, me incita a que yo siga fiel al Señor, como dice el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, de esos cielos nuevos y tierra nueva, esa herencia de parte de Dios, dice, procurad con diligencia, o sea, perseverar, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En otras palabras, que nos halle siendo hijos obedientes. Y ya para terminar, quiero mencionarles Primera de Juan 3, 1 al 3, un hermoso texto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, hermanos. Es un privilegio tan grande ser llamado hijo de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, o sea, el mundo pecador. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Esas personas que no quieren recibir al Señor, no nos van a amar, no nos van a conocer, no nos van a ver con buenos ojos, así como no lo hicieron con Él en aquel tiempo. Entonces ya dice aquí, vea, qué privilegio, vea, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, esas bendiciones eternas que vienen, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, el Señor Jesucristo, su segunda venida, seremos semejantes a Él. Acuérdense de ese cuerpo incorruptible que vamos a tener por la gracia de Él, ese cuerpo transformado y resucitado de una manera bonita. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y lo que dice ahí, por esta esperanza que tenemos, que dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, todas esas promesas, toda esa esperanza que tenemos, el hecho de ser llamados hijos de Dios, no es para decir, ay, yo soy hijo de Dios y ser un presumido y tratar mal a las otras personas y todo eso. No, al contrario, es para que entonces uno diga, ay, yo soy tan indigno de eso y cómo Dios me dio la oportunidad de salvarme y de ser hijo de Dios. Esto se lo voy a compartir a alguien más, también a alguien más le voy a decir, tú también puedes tener esta promesa de Dios, de obedécelo a Él. Miren, o sea, como Él murió por tus pecados. Imagínate, el Hijo de Dios murió por tus pecados en vez de lanzarte al fuego eterno. Entonces, ¿tú crees? Yo sí creo, pues arrepiéntete y obedécelo, ¿verdad? Entonces es bien importante, o sea, eso de compartirlo, no para hacernos presumidos, sino para compartirlo a todos los demás y tratarlos bien. Y en el caso de nosotros, ¿qué hacer? Seguir de obedientes, perseverando, siendo diligentes. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene esa esperanza en Él se le purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si hay aquí alguien que todavía no ha obedecido al Señor Jesucristo y lo quiere hacer el día de hoy, díganos ahí ahorita cuando el hermano le dirija el himno de invitación y le haga saber. Pero sí, o sea, si usted está por aquí y usted quiere comunicarse con nosotros, ¿verdad? Para obedecer al Señor, hágalo, ¿verdad? O si usted es una persona que vive lejos, dígaselo a alguien que esté cerca de usted que dice, yo quiero obedecer al Señor Jesucristo. Entonces vamos entonces a pasar al himno de invitación. Muchas gracias y Dios los bendiga. Pase el hermano que va a dirigir el canto.